Ya está Ahí listo. está. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar, la idea es en 3 encuentros, de 1 hora más o menos cada encuentro, ¿sí? Y la idea es que, bueno, este dispositivo virtual que nos genera por ahí ciertas limitaciones este, a la hora de interactuar, tratemos de sortearlas, ya que somos poquitos, ¿sí? Tratando de generar una suerte de ida y vuelta, ¿no? De diálogo, que nos permita los conceptos que vamos a ir trabajando, pensarlos o anclarlos a situaciones cotidianas, a situaciones que estemos atravesando. Quizás este sea un año también interesante para nosotros de poder contar esta propuesta, porque es el primer año, si bien en CIEDA lo estamos trabajando desde el inicio, pero este año estamos intentando armar un proyecto de mediación escolar, ¿no? Global en la escuela secundaria del polo educativo, en la escuela Dante. Y también tengo entendido que en Holters están avanzando hacia esa dirección. Con lo cual digo que es un desafío lindo, porque bueno, podemos ir también contando, sobre todo en el segundo encuentro, cuáles son las vicisitudes que se van generando después en el día a día en las instituciones cuando uno intenta implementar estas cuestiones que por ahí en teoría como que siempre quedan más cerradas, ¿no? Y después en la práctica, bueno, qué tipo de resistencias institucionales se van generando, qué tipo de complicaciones se hace a la hora de formar profesores y estudiantes que quieran oficiar de mediadores, etcétera, etcétera. La idea es que a los que participemos de estas jornadas, que los que participen de estas jornadas se lleven algunos recursos más procedimentales de cómo intervenir, ¿no? Con algunas estrategias de comunicación que son las que sostienen la propuesta de mediación desde este paradigma particular que yo les voy a cantar, que es el paradigma circular narrativo. Pero antes de eso me gustaría como trabajar en este encuentro algunas cuestiones más conceptuales sobre qué es un conflicto, qué entendemos por conflicto, ¿no? Porque si no terminamos de internalizar ciertas concepciones de las cuales trabajamos, después las tomas de decisiones que uno tiene que ir tomando acerca de las estrategias pueden ser tomas muy pragmáticas, pero que no tengamos fundamentos de por qué ir para un lado o ir para el otro. Por eso me gustaría, voy a compartir la pantalla, que podamos primero, ahí se ve, paro, trabajar con algunas cuestiones, a ver, voy a tratar de acá ya que somos menos, a ver cómo amplío acá para verlos a todos. Denme un segundito, ahí me parece que, ahí creo que las puse. Muy bien, entonces, sesión 1, vamos a trabajar, ¿sí? Algunos de estos temas, yo hice una agenda para tratar de cumplir con el método nuestro, pero bueno, siempre me voy con un poquito de temas, me cuesta ajustarlo a los tiempos. Pero la idea es que hoy podamos trabajar, bueno, qué es el conflicto, ¿sí? Los tipos de conflicto, por qué es central desde esta propuesta que yo les voy a presentar hoy, pensar en la comunicación como proceso, ¿no? Y por qué decimos que todas las habilidades en las que nos tenemos que formar para ser buenos mediadores son habilidades, ¿no? Sociales del orden de la comunicación. Estas 3 palabritas que tienen que ver con el método que vamos a trabajar, que es, Marcela ya algo de esto vio el año pasado en la materia, le va a sonar, pero bueno, lo vamos a, o va a poder también ayudarnos a pensar qué se acuerda de eso, cómo trabajamos, qué es una posición, cuáles son los intereses detrás de una posición, en qué consisten las necesidades que nos anclan a un conflicto, porque bueno, son conceptos que nos van a permitir trabajar, profundizar, explorar el conflicto, los estilos de comportamiento frente al conflicto. Vamos a tratar de acercarnos a una definición desde mediación que nos permita pensar en la mediación escolar, los principios de la mediación escolar, qué es mediable, qué no es mediable, ¿sí? Desde qué fundamentos también éticos trabajamos los mediadores o los profesores que se formen, ¿no? En mediadores o en facilitadores. Y si nos queda tiempo hoy, y si no ya lo presentamos en el próximo encuentro, un poco los 5 pasos que este método nos propone para comenzar a abrir espacios de encuentro y de mediación en las escuelas. Independientemente de los niveles en los que trabajemos, ¿no? Esta propuesta después habrá que ajustarla, no es lo mismo trabajar en un nivel primario, en una escuela secundaria, en el profesorado, e inclusive
ya que está Fabiana, podemos comentar algunas experiencias de nivel inicial, que son más intuitivas, por ahí todavía no tienen tanto desarrollo desde lo profesional en la Argentina, pero que sin embargo están empezando a instalarse con fuerza. Porque siempre el nivel inicial tiene algo de precursor. Después cuando les cuente alguna de las experiencias de nivel inicial van a ver por qué lo comento. Pero bueno, esto lo vamos a saltear porque somos poquitos, la idea era movernos con algunos ejercicios y éramos muchos, pero lo podemos plantear para ver si a alguien se le ocurre, si ustedes tuvieran que definir qué es un conflicto y tuvieran que pensar en alguna metáfora, ¿no? Para decir, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es cómo, tal cosa, porque... Esto se los propongo porque es una manera ya también de ir incorporando una primera estrategia para trabajar con los chicos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué entienden ustedes que es un conflicto? ¿No? Y que piensen metáforas para trabajar qué es un conflicto. Siempre da buen resultado esta estrategia. Yo voy a compartir con ustedes una, que es la que más me gusta de los últimos años que estuvimos trabajando, de un chico que me lo planteó así el conflicto. ¿Se lee ahí? Bien. Uy, la pasé. Ya empezó a hacer luz. Ahí está. Un conflicto es como un dolor de muelas, porque duele, molesta, te pone de mal humor y no te deja hacer otra cosa hasta que te lo sacás de encima. ¿Sí? Creo que esta definición que hizo Nicolás el año pasado, y tenía 2 o 3 más de este año también, pero no los quiero aburrir, es muy interesante, ¿no? Es muy concreta y expresa un poco lo que nos pasa cuando nos sentimos atrapados en una situación de conflicto. ¿Sí? Fundamentalmente una cosa me gustaría invitarlos a reflexionar en este recorrido que vamos a hacer estos 3 encuentros, que es que lo primero que tenemos que dimensionar si queremos trabajar en conflictología, que es como ahora se llama a esta nueva disciplina, después les voy a contar un poquito por qué, y que es una nueva forma de entender, ¿no? La interdisciplina, la transdisciplina, somos varias las ciencias que estamos tomando el conflicto como objeto de estudio y aparece esta idea, bueno, ¿cómo pensar desde la conflictología, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que tenemos que poder trabajar nosotros, como facilitadores, es la idea de que nada de lo que vamos a hacer, ni nada de lo que vamos a proponer, se puede hacer rápido. ¿No? Y que esto va a contracultura de la época y del momento que nos toca vivir. O sea, no se pueden resolver los conflictos institucionales o los conflictos interpersonales con intervenciones tipo llame ya, compre ya, resuelva ya. No necesitamos, por lo que ahora vamos a ver de la comunicación, un proceso de trabajo que requiere de un tiempo. Y que requiere de un tiempo porque las intervenciones que nosotros vamos a hacer tienen un nivel de impacto, ¿no? Afectan a las personas con las que estamos trabajando con un efecto de tiempo, digamos, no se resuelve en un día, ¿sí? Y muchas veces las instituciones quedamos atrapados en esto que dice Nicolás, ¿no? Parece que no podemos dar otro paso o que no podemos hacer otra cosa hasta que no se resuelve concretamente la situación del conflicto, ¿no? Y la resolución por lo general queda siempre ligada a 2 tipos de dimensiones. Y ustedes después cuéntenme si les parece así o no, digamos, ¿no? Una que es cómo lo resolvemos administrativamente. Bueno, hay un conflicto, hay un acuerdo de convivencia, tenemos que detectar qué tipo de conflicto es el que se nos presentó para poder establecer algún tipo de sanción. Si corresponde, llenar algunos papeles y dar por notificado a los padres y creemos que con eso el conflicto se resolvió, ¿no? Ese es un error, creer que la resolución pasa solamente por la cuestión de la aplicación de un protocolo administrativo, de un acuerdo de convivencia o del marco normativo en el cual nos movamos para establecer sanciones en el caso que correspondiese. Eso se puede hacer, y se puede hacer en un tiempo, ahí está Estelita, bienvenida. Eso se puede hacer y se puede hacer en un tiempo quizás que administrativamente se corresponda con lo que uno espera. Pero por lo que ahora vamos a ver que implica un conflicto y que es un conflicto, ¿sí? La resolución, la reparación, ¿no? De la trama vincular que se daña cuando hay un conflicto requiere de un proceso, requiere de un tiempo que nosotros somos los primeros que tenemos que poder saber
fomentar, digamos, ¿no? Que tenemos que poder saber organizar. No hay soluciones mágicas, ¿no? Y muchas veces quedamos atrapados en que la emocionalidad con la que el conflicto irrumpe en los actores que protagonizan el conflicto nos enriedan querer resolverlo ya, ¿no? Y si ese conflicto implica procesos de angustia, ¿no? Procesos de ira, y bueno, eso no se resuelve de un día para el otro. Requiere tiempo. Para trabajar en resolución de conflictos tenemos que estar dispuestos a darnos un tiempo de trabajo, ¿sí? Que es lo que toda intervención profesional, efectiva, requiere. Esta es una de las primeras cuestiones entonces que quería plantearles con respecto a esta definición de conflicto que nos da este adolescente, de qué es para él un conflicto, ¿no? Bien, ¿qué les parece esta definición de conflicto? Esta metáfora que expresa que para este chico un conflicto. Es tal cual. A mí me ¿Sí? parece genial. La verdad que a veces el tema de los conflictos te pasa por el cuerpo, es justamente, te genera dolor, te genera angustia, impotencia. A veces, bueno, se genera un conflicto sin que uno sepa que viene el conflicto. Entonces a veces es como un baldazo de agua fría que te cae de golpe y decís, ¿cómo puedo empezar a abordar este conflicto y empezar a buscar una solución? Es muy cierto lo que dijiste, Gustavo, que requiere de tiempo, nada es mágico. Y aparte, las personas también requieren de procesar, de pensar y saber si eso es lo mejor para resolver. A veces uno piensa una estrategia y la aborda y después no resulta tanto como parecía. Porque bueno, las relaciones interpersonales a veces son complejas. Entonces eso también necesita que uno llegue a un acuerdo. A veces no está tan de acuerdo, pero hay que llegar a un punto donde todos podamos encontrar lo mejor para que, bueno, que esto se resuelva. Yo escuchándote hablar me posicionaba, ¿no? Uno en el rol que ocupa en el trabajo, digamos, en el nivel inicial donde es, digamos, donde hay más conflictos que uno tiene que poner como mucha más energía, es a veces en la relación con los padres, en cuanto uno tenga que expresar alguna situación o algo que uno está viendo, cuando se lo manifiesta el papá, a veces hay todo un enojo y una resistencia del otro lado, no comprendiendo que en realidad es un trabajo en equipo, es decir, nosotros tenemos a un alumno que es hijo de esta familia que estamos planteando la situación, pero a veces en la primera instancia no cae bien ese comentario o eso que uno está manifestando. Entonces requiere de una charla, de varias charlas, no en un solo encuentro se puede encontrar la solución. Sí. Hay dos cuestiones que plantea Fabiana que las vamos a explicitar y las vamos a dejar ahí para trabajar en un ratito. Primero ella habló de la complejidad que hay detrás de un conflicto, ¿no? Y en esto también es algo en lo que nos vamos a detener hoy, porque una buena intervención va a requerir siempre un buen diagnóstico de qué es lo que está latente en ese conflicto que aparece manifiesto a través de esa pelea, de ese útil que desapareció, de esa cargada, ¿no? O sea, siempre nosotros trabajamos, por lo general, nosotros, no digo nosotros en CIEDA, pero digo, en el sistema educativo se suele abordar el conflicto, ¿sí? Desde lo explícito. Y toda trama de conflicto explícita siempre tiene una carga afectiva e ideativa, que es la que nosotros vamos a tener que explorar a través de nuestras intervenciones, porque es ahí donde hay que trabajar. No en lo que los actores manifiestan como primera posición acerca de qué los está enfrentando o qué los está haciendo, ¿no? Vivir esa situación como conflicto. Entonces, esto es complejo, ¿sí? Requiere, como lo vamos a ver ahora, ¿no? El conflicto tiene emocionalidad, por eso una primera cuestión del método que nosotros trabajamos es cómo alojo esa emocionalidad primero para después poder trabajar sobre el conflicto, ¿sí? Y eso sí se puede hacer de inmediato cuando el conflicto irrumpe. Digamos, la idea es que nadie que manifieste un conflicto en la escuela salga ese día de la escuela sin sentir que fue escuchado y que su carga emocional pudo ser alojada, ¿sí? En la figura de un referente que se está ofreciendo como facilitador o como mediador. Eso es lo único
que hay que hacerlo siempre en el momento y después vamos a ver cuando lleguemos a esa primera etapa, que la llamamos etapa de premediación, cómo se trabaja, cómo se propone un discurso al que va a ser escuchado con respecto a esa etapa, para asegurarle que lo vamos a escuchar y que por lo tanto vamos a legitimar esa emoción que irrumpe de manera, ¿no?, desorganizada, caótica, sin posibilidad de construir algo más que no sea una queja o una denuncia. Siempre también pensemos, acá me voy adelantando un poquito, que el conflicto irrumpe de dos modos, o como una queja sobre, o como una denuncia a. Digamos, ¿no? Y justamente una de las cuestiones que hoy más me interesa a mí trabajar con ustedes es esta, que nosotros entendamos que el conflicto es una relación y es una construcción. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué decimos qué es un conflicto? Es una relación, digo yo. Lo dice Sarah Cobb desde el paradigma, ¿no?, que estamos trabajando. Pero el conflicto no es un hecho. El conflicto es un hecho, se materializa, ¿no?, efectivamente a partir de conductas que se manifiestan a través de un hecho. Pero siempre tenemos que nosotros entender, no sé por qué se falta, que el conflicto es una relación. Si hay conflictos, porque hay relación. ¿Por qué les parece que el conflicto es relacional? Que implica un vínculo. Uno dice, ¿cómo voy a estar en conflicto? ¿Cómo voy a estar vinculado con alguien que estoy en conflicto? Si estoy en conflicto es porque quiero que ese ser no exista, no tengo relación con ese ser. Gran error, y este es uno de los puntos que más tenemos que trabajar en las instituciones con quienes entran en conflicto. Hacerles comprender que hay una relación de necesariedad entre estas personas. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? ¿Por qué es una relación el conflicto? Necesita dos partes para que haya un conflicto, si no, no existe el conflicto. Muy bien, lo que dice María Elena. Primero, ahí hay un otro que está en la misma trama en la que yo siento que me trabé o que estoy en conflicto. Pero ¿y por qué no puedo prescindir de ese otro? Porque evidentemente, después lo vamos a ver con los ejemplos, en el conflicto en el que estoy metido, ese otro es parte necesaria de la salida, es parte necesaria de la solución. Es alguien a que justamente no puedo sacar de juego, lo necesito para resolver. Armé esa situación de conflicto con ese que es mi compañero, con quien voy a tener que compartir todo el año, con ese profesor que me está dictando la clase, con ese padre que, como decía Fabiana, muchas veces gran parte de las situaciones de conflicto es trabajar con los padres, y bueno, no podemos hacer que los chicos no tengan esos padres que tienen, son los que tienen. Entonces son actores necesarios con los cuales establecemos una relación que es convocada desde nuestra función institucional. Entonces el conflicto siempre implica un otro con el cual estoy vinculado por algo que genera esa necesidad, ya sea por la lógica del rol que ocupo en la institución, en este caso estamos pensando, ¿no?, en un sistema educativo, en la familia. Yo no puedo dejar de hacer que exista mi padre, mi hijo, mi vecino, el vecino con el que estoy en conflicto es con el que tengo que... O sea, está, y está más allá de mi deseo y de mi voluntad. Y yo necesito, con esa persona, reconstruir el escenario en el cual quedé atrapado, ¿no? Y por lo tanto siento que estoy en conflicto. Entonces, si nosotros entendemos que el conflicto se construye en una relación, nos vamos a poder dar cuenta lo fácil, entre comillas, entonces, que es poder intervenir en situaciones de relación. No sé si soy claro. Desde el sentido común tendemos a pensar que las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Tendemos a naturalizar la lógica que hay detrás de un conflicto. Entonces, creemos que se va a solucionar cuando algo por orden divino cambie, sin darnos cuenta de que ese conflicto lo construimos nosotros en función de ciertos modos que encontramos de relacionarnos, que evidentemente son fallidos, por eso estamos vivenciando situaciones de conflicto. Pero ahí está el secreto: si el conflicto es un producto de cómo nosotros interactuamos, nuestras propias interacciones son las únicas llaves para poder abrir puertas a ese conflicto. ¿Entiende? Por eso es tan interesante
la propuesta de la mediación escolar, que es a muy largo plazo, porque lo que busca es la autocomposición de los conflictos, que los propios protagonistas de los conflictos puedan asumir responsabilidades de acción y nuevas maneras de interactuar para poder resolver aquello que a ellos los atraviesa. Y no que alguien desde una situación externa, que no forma parte de ese vínculo que está generando conflicto, decida formas de acción que después ese no va a tener que sostener, porque no es el que está construyendo ese conflicto. ¿Se entiende? Es uno de los principios básicos de la mediación, ¿no? La participación de los actores implicados en el conflicto. Por eso vamos a ver cuando lleguemos a las etapas, a la etapa de premediación, una de las grandes tareas que tiene que hacer todo mediador escolar, profesor facilitador, es poder diagnosticar quiénes forman parte de ese conflicto, quiénes son los protagonistas de ese conflicto, porque con esos hay que trabajar, no con el público, con la trinchera, ¿se entiende? Nosotros tenemos que trabajar con los que están protagonizando la relación que genera ese conflicto. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Entonces, el conflicto es una relación que implica la construcción de una trama que es la que vivimos como conflicto. ¿Sí? Es sobre la trama, a mí me gusta decir sobre el entre. Nosotros interactuamos y creamos un entre. Es en ese entre que nos tenemos que meter, que es en el conflicto que nosotros generamos. ¿Sí? ¿Por qué entramos en conflicto? Porque evidentemente fallamos en nuestras estrategias de comunicación acerca de lo que necesito, de lo que deseo. Por eso la definición de conflicto que yo comparto con ustedes ya desde, esperen que paso acá, después vuelvo acá, es esta, fíjense, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Una relación entre partes en las que ambas procuran la obtención de objetivos que pueden ser o son percibidos por alguna parte como incompatibles. Lo que me une al otro, lo que me liga al otro en el conflicto es que el objetivo que yo estoy tratando de satisfacer, si en esa situación de conflicto que estoy viviendo, el otro también forma parte de ese objetivo. El tema es que pareciese que en principio creemos que estamos enfrentados porque las estrategias, ¿sí? Lo que yo quiero obtener parece que fuera algo del orden de lo que el otro tiene y no me quiere dar, o de que si el otro lo tiene, yo lo pierdo, ¿no? Tenemos esa mentalidad de ganar-perder, que es muy propicia, ¿no? Nos han socializado en esa cultura, ¿no? De que nos cuesta poder pensar que quizás, ¿sí? Todos podemos ganar, todos podemos encontrar formas de salir de ese conflicto, desarrollando estrategias de colaboración en la que yo pueda resolver mi necesidad, pero Estela también, Fabiana también, y no quedarnos atrapados en la lógica oposicional, no esa es la palabra, en la que suelen querer enfrentarnos. ¿Sí? Fíjense, yo siempre se digo a los chicos en los cursos, como una nota, ¿no? Al pie, digo, no es casual que el programa de mayor rating en la televisión argentina el año pasado fuera Gran Hermano. Y eso habla de un dispositivo de época. Nuestra idea es pensar que todos somos hermanos, estamos en una casa, pero nos tenemos que ir eliminando uno a otro, porque solo uno puede llegar a ganar el premio mayor. La lógica que hay detrás de esos formatos es la lógica que esta cultura instaló, digamos, y pretende instalar, y pretende socializar. Digo, los chicos aprenden de esto, digamos, ¿no? Formas de resolver, en donde aparentemente entonces la competencia y la eliminación uno a uno fueran como las únicas estrategias válidas, y no poder desarrollar la creatividad de poder pensar que si nuestras necesidades son compartidas, quizás todos podemos salir ganando, si encontramos estrategias adecuadas para poder expresar realmente qué es lo que necesitamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿O voy muy bien? ¿Los chicos de cuarto? ¿Entienden? ¿Sí? Perfecto. Entonces, algunas ideas más teóricas con relación a esto del conflicto y la definición de conflicto que estamos trabajando. ¿Por qué es inevitable el conflicto? Porque justamente, ¿no? Nosotros somos seres de la necesidad, somos sujetos que necesitamos, ¿sí? Cosas en todos los planos, materiales, no emocionales,
Y tenemos que pedir, tenemos que demandar, y eso lo hacemos a través del lenguaje. Y el lenguaje siempre, ¿sí?, es inequívoco, es equívoco, ¿no? El lenguaje está sujeto a malos entendidos. Uno puede estar seguro de lo que dice, pero nunca puedo estar seguro de lo que el otro escucha, porque el otro escucha desde su necesidad, desde su biografía, desde su problemática, ¿sí? A nosotros, junto con esta cultura de la competencia, también nos han educado, ¿no?, en un esquema de comunicación. En mi época, acá hay gente mucho más joven, ¿se acuerdan cuando íbamos a las escuelas, los más grandes? Era emisor, receptor, ¿no? No había conflicto en la comunicación. Si había uno que decía blanco, el otro escuchaba blanco y decodificaba blanco. Esto, que es muy esquemático y que en algún momento explicó el proceso de comunicación humana, hoy ya desde la psicología, ¿no?, desde las neurociencias, desde otras disciplinas, sabemos que no es así, que la comunicación es fallida, ¿sí?, que la comunicación tiene ruidos, que la comunicación implica un proceso de decodificación que no tiene que ver con la lógica del que habla, sino que tiene que ver con la escucha del que recibe, ¿sí? Por eso van a ver que una de las estrategias que más vamos a trabajar en el encuentro sobre técnicas es, bueno, ¿cómo escucho? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo me doy cuenta o cómo genero en el otro la idea de que fue comprendido, de que realmente escuché su necesidad, su problemática? ¿Cómo puedo ir chequeando esto para ir evitando, para ir acotando los malos entendidos, ¿sí?, las interpretaciones que tienen más de un sentido, ¿sí? Todo esto hay que trabajarlo. En la mayoría de los conflictos que uno interviene, hay mucho de esto detrás. Mucho de comunicación fallida. De yo dije celeste, pero el otro escuchó gris, ¿no? Y hay que aprender a renunciar a la literalidad del lenguaje y poder explorar. ¿Qué quiere decir Juancito cuando me dice tal cosa? ¿Qué quiso decir María cuando pidió tal otra? ¿Qué hay detrás de esas palabras, ¿no? ¿Qué digo cuando digo? Y esa es la tarea de un facilitador y de un mediador. Poder recomponer ese circuito de comunicación que se obturó por malos entendidos, por intenciones que no son compartidas, etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Ustedes díganme, si no. Bueno, acá. Entonces, fíjense esta definición de comunicación que es mucho más amplia, que es la que manejamos dentro del modelo, ¿no? El modelo circular narrativo, que esta esquemática que decíamos emisor, receptor, todo. La comunicación implica todo esto, tiene toda esta complejidad. Yo acá lo veo en la pantalla. Incluye a varios sujetos. Circulan mensajes que tienen efecto recíproco. Ahora esos mensajes circulan por distintos canales y a veces todos al mismo tiempo, con distintas matrices subjetivas cada uno para poder decodificar qué quiso decir, ¿no? ¿Cuántas veces ante un mismo discurso uno interpreta una cosa, otro interpreta otra y otro una tercera posibilidad? Porque justamente, ¿sí?, la forma en la que tenemos para expresarnos tiene que ver con cierto capital cultural, cierto capital lingüístico, cierto entrenamiento que uno tiene o no en poder ser asertivo, en poder, ¿sí?, expresar lo que necesita de una manera que pueda ser comprendido. Y todas estas son habilidades que uno da por sentado que todos los chicos traen, y esto no es tan así. Entonces, y en esto, por suerte, ¿no?, la última ley de educación plantea justamente, ¿no?, la resolución de conflictos y todo esto que estamos trabajando como un contenido transversal que es tan importante enseñarlo, o sea, enseñar a pedir, enseñar a comunicar, enseñar a expresar, ¿sí?, mis emociones. Es tan importante, ¿no?, la nueva ley lo pone al nivel de la enseñanza de los contenidos de la ciencia. Es tan importante enseñar matemática, ¿sí?, geografía, como enseñar habilidades sociales, habilidades de comunicación. No podemos dar por sentadas de que son cuestiones que se tienen o no se tienen. Entonces todos los programas de mediación escolar
implican trabajo en talleres de desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Sí? Porque ahí está gran parte de la clave, ¿no? De poder después generar escuelas más pacíficas, escuelas más colaborativas, escuelas con cultura de escucha, escuelas con cultura, ¿no?, de resolución. Bien, no los aburro con esta definición, pero sí la comparto para que ustedes vean todo lo que entra en un proceso de comunicación, ¿no? Y lo más fundamental, desde lo que nosotros vamos a trabajar en esta propuesta del modelo circular narrativo, es que toda persona que siente que está viviendo un conflicto, construye una historia sobre ese conflicto. Una historia que va a narrar sobre ese conflicto. No hay conflicto si no hay narración sobre el conflicto. No sé si se entiende a lo que quiero ir, digamos, ¿no? ¿Con qué trabajamos? ¿Trabajamos con el conflicto? Error. Nosotros trabajamos sobre las narraciones del conflicto que hacen los protagonistas de ese conflicto. Si Y nosotros ya es creemos que... complejo, Sí, perdón, ya es sí. complejo porque ya el ser humano es complicado de por sí. Obvio. Cuando me encuentro con otra persona y difiere con la idea que yo estoy diciendo, ya genero toda una situación de incomodidad que, bueno, que hay que empezar a trabajar en equipo como para poder encontrar la solución. Y algo muy importante que vos dijiste, la parte emocional, cómo condiciona a una persona, cómo se siente en ese momento. A lo mejor vino a esa reunión o a esa citación y anteriormente viene de una situación muy compleja. Entonces, en ese momento, cuando escucha algo que le suma más angustia todavía a la que traía, es como tirar una bomba, Exacto. que decir, tengo un día negro, hoy me tengo que ir a mi casa y no escuchar más nada, porque no voy a poder sacar nada limpio. Por eso vamos a trabajar después con el encuentro próximo, el lunes que viene, con situaciones concretas de qué digo, cuándo digo, qué tipo de palabras me ayudan a armar preguntas que, como dice el modelo, que generen circularidad y que generen la posibilidad. ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es nuestra meta como mediadores? A que las personas que están involucradas en el conflicto puedan crear una nueva narrativa sobre ese conflicto. Puedan crear un relato diferente, alternativo. En esto vamos a intervenir nosotros en colaborar, en armar el puente para que esto suceda, que permita superar esa primera narración que está anclada en esa posición tan individual de cómo yo viví ese primer impacto en esta situación que estoy narrando como conflictiva. ¿Se entiende? Si nosotros creemos, y esto es algo que nos cuesta, nos está costando nuestra propia escuela instalarlo este año que estamos tratando de instalar el método, que trabajamos sobre el conflicto como un hecho, vamos a entrar en lo que yo llamo la lógica detectivesca de intervención del conflicto. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es, cual detective, ir a buscar evidencia empírica que me permita ver quién tiene razón, quién no tiene razón, ¿sí? Quién tiró la bolita, ¿se entiende? O sea, nosotros no somos detectives, no vamos a reconstruir la realidad objetiva del hecho. Porque desde el momento que un adolescente o que un niño narra un conflicto, esa narración es su realidad psíquica en el momento de explicar lo que sucedió. Y eso que a nosotros nos puede parecer que está adornado, que está exagerado, que está, ¿sí?, dramatizado, en ese momento es su realidad. Y es sobre la que tenemos que operar. Y tendremos que ver cómo trabajamos para ver, después, ir agenciando la realidad empírica, la realidad objetiva, y ver hasta dónde se corresponde o no con los hechos. Estelita tenía ganas de decir algo, me parece. No, estaba pensando en esto de fundamentalmente saber escuchar, que es fundamental, ¿no? Y muchas veces cuando uno escucha el relato de uno y otro, parafrasear el relato, que eso te da mucha tranquilidad también, porque es como la escucha atenta. Para una de las dos partes, primero trabajaría con una y escucharía, y parafrasearía lo que está diciendo en el relato. Exacto. Eso, escuchar que el otro te está replicando lo que vos le dijiste, es decir, me escuchó.
Eso da también mucha tranquilidad en el tema de la resolución de conflictos o esto de empezar a gestionar, aprender a gestionar los conflictos. Ujú. ¿Cómo gestionarlos, no? Sí, el parafraseo va a ser la gran estrategia que vamos a presentar, digamos, ¿no? Y que es como la que marca un diferencial en el tipo de escucha que hace un mediador o un facilitador, a diferencia de este otro que se ubica en una lógica del detective, digamos, ¿no? Claro. Pero ustedes piensen que cuando uno intenta implementar un proyecto, un programa de resolución de conflictos, tenemos que también nosotros estar convencidos entonces de que no hay una realidad que es única y que es la que hay que reconstruir, sino que hay tantas realidades como narraciones sobre ese conflicto aparezcan. Por eso hay que escucharlas a todas, hay que legitimarlas a todas y hay que ver cuáles son los puntos en común que encontramos para empezar a hacer el trabajo de intervención en forma conjunta. Siempre, acá Estela ya algo planteó, y esto es muy distinto a lo que uno, o lo que yo vi en los últimos años en los sistemas, ¿no?, educativos. La escucha siempre es una escucha individual. Esa primera escucha siempre tiene que ser a cada uno, a cada alumno, a cada padre, ¿sí? Esta idea que traíamos de la vieja escuela, de decir, bueno, hay un conflicto entre tres, entonces lo llevamos a la dirección y se van a ver. Adelante tuyo, vos decile al otro, hacemos un careo. Ahí ya directamente pusimos nafta y tiramos fuego, digamos. No, la lógica del careo, la lógica de la confrontación. Hay que trabajar la escena para llegar al momento en donde están todas las partes juntas escuchándose. Y para eso, la primera sesión que vamos a tener o vamos a trabajar, que puede ser en el mismo día, no tiene por qué ser 3 días distintos, ¿no? Va a ser la escucha individual, el parafraseo individual, poder entender qué cada uno está narrando en esa historia que se armó sobre ese conflicto. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí. Entonces, vimos, el conflicto es una relación, es una construcción, ¿sí?, que se ancla en la comunicación, ¿sí? ¿Y por qué apostamos a la mediación como estrategia? Porque justamente la mediación es lo que permite hacer entrar en juego la palabra, ¿no?, que circule la palabra. Por eso hablamos de las narraciones, ¿sí? Y esto, no lo digo yo, lo dice, ¿no?, fundamentalmente la psicología, la palabra, digamos, es una mediadora entre lo emocional, entre el sentimiento y la acción. Si yo, esto como decía Fabián hace un rato, que se me hace cuerpo, lo puedo verbalizar, lo puedo nominar, yo puedo hablar de lo que me pasa, ¿sí?, el curso de mi acción ya va a ser otro si no lo verbalice. ¿Sí? Por eso incluso, cuanto más chiquitos son los alumnos que participan, más trabajamos con esto, bueno, en qué parte del cuerpo sentís lo que sentís, cómo lo sentís, que aparezca palabra, que aparezca circulación de palabra, que aparezca verbalización. Verbalizar permite, no, de Freud en adelante ya se descubrió eso, que verbalizar permite simbolizar el malestar. Y cuanto más yo pongo palabras a lo que siento, menos síntoma hago físico y táctil, digamos, ¿no?, de acción. Por eso es tan importante, antes de intervenir en una escena conjunta, dar lugar a que cada alumno tenga el espacio de ser escuchado en forma individual. Eso calma, ¿no?, el alojamiento que uno hace con esa escucha, calma, organiza, permite pensar con el otro, bueno, ¿cómo vamos a llegar a la escena conjunta? ¿Qué vas a escuchar que van a decir sobre vos que te va a molestar? ¿Qué vamos a hacer cuando el otro hable? Y como pactamos, lo vamos a ver después en el momento del método, que no vamos a interrumpir. ¿Cómo me sostengo para no interrumpir? ¿Entienden? Vamos preparando a cada uno con recursos actitudinales, procedimentales, para poder ser sujeto de la palabra, pero también sujeto de la escucha. Y esa escena se trabaja, se amasa, no pasa espontáneamente, y menos si recién acaba de suceder el conflicto. Si yo reúno a 3 que en el recreo se intentaron golpear, y digo, tengo que preparar esa escena, la tengo que armar. Este año, en las capacitaciones que hicimos en febrero, me acuerdo de algo que planteaba Freddy muy interesante, de lo importante que es el contexto para que después aparezca el texto, ¿no? El contexto, digo, del aula, el aula se prepara para que sucedan ciertas cuestiones
de alfabetización, por poner un ejemplo. Bueno, con los conflictos pasa lo mismo, tenemos que preparar, ¿sí?, la escena, la tenemos que armar, no en el sentido de direccionar, sino en el sentido, ¿no?, de lograr algo que después vamos a ver, que tiene que ver con que cuando vamos a resolver con las partes, tiene que haber un equilibrio, ¿no?, de comunicación entre ellos. Entonces, si vemos que hay una alumna que tiene más dificultad de expresión, que no tiene ¿no?, la capacidad de verbalizar, ahí tenemos que nosotros equilibrar, para que todos lleguen en equidad, digamos, ¿no?, de posibilidad de poder dar cuenta de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que proponen. Entonces, cuanto más espacios, este es el año que estamos trabajando el encuentro, ¿no? Cuando nosotros más propiciamos el encuentro, ¿sí?, justamente se reduce el reproche, la queja, la acusación. Y empezamos a tomar conciencia de que somos parte de este conflicto y por lo tanto está en nosotros, con la asistencia del mediador, poder ver qué solución le vamos a encontrar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, la definición del conflicto la vimos, y acá otros 3 elementos también teóricos para tener en cuenta para después pasar a las etapas y a las técnicas después. Hay 3 elementos, ¿no?, que hacen a la estructura interna de un conflicto. La percepción, que los involucrados tienen del hecho, la forma en la que comunican esa percepción, y las emociones que están en juego. Nosotros tenemos que trabajar con las 3, ¿sí? Si nosotros nos paramos solamente en querer solucionar el conflicto, tipificándolo y diciendo, bueno, a ver, esto es una falta grave porque el código de convivencia dice, entonces esto equivale a 5 amonestaciones. Está bien, eso muchas veces puede ser conducente a hacerlo porque encuadra, pone cierta ley, pero no vamos a resolver la emocionalidad que estalló en esa situación. Si no escuchamos, si no se abrieron posibilidades de reparar, si no surgen cuestiones que vayan más allá, ¿no?, de una cuestión administrativa, de una sanción. ¿Cómo logramos que haya justamente una transformación de ese vínculo que generó la situación de conflicto? Por eso trabajamos en esta primera escucha, que tiene que ver con poder comprender qué percepción hay detrás, cómo se comunica, para poder lograr que todo lo emocional surja, se legitime, se haga catarsis, por decirlo de algún modo, y después podamos empezar a trabajar. Muchas veces no se dimensiona esto y se quiere resolver el hecho, insisto en esto, ¿no? Y la resolución del hecho en sí misma no pacifica ni genera conductas que transformen a los sujetos que están participando de ese conflicto. Porque si un chico resuelve un conflicto, pero después no modifica conductas que lo llevaron a protagonizar ese conflicto, tampoco fue asertiva ni efectiva nuestra intervención, ¿no? La idea es que vamos a intervenir con una intencionalidad pedagógica, que es la de transformar comportamientos, ¿no? Generar, o la posibilidad de que se desarrollen y se internalicen otras herramientas, ¿no?, para, ante la nueva situación de conflicto, ese alumno encuentre otra manera de comunicar, otra manera de expresar, ¿sí?, más asertiva y que tienda hacia una cuestión de mayor colaboración. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, esto, después vamos a compartir el material, ¿sí? Avanzo un poquito, pensar algunas de las cuestiones de por qué es positivo, ¿no? Es interesante que las instituciones no nieguen el conflicto, ¿no?, que lo asuman, que lo visibilicen, que lo, ¿sí?, expresen, porque, como decíamos hace un rato con respecto a los sujetos, bueno, obviamente lo mismo pasa con las instituciones. Es imposible pensar una institución sin conflicto, sería una institución, no sé, un cementerio, no sé. Porque hay personas y están interactuando, y entonces está muy bueno que nosotros, cuando vamos a desarrollar un programa de mediación escolar, les enseñemos a los profesores, a los alumnos, a los padres, de que bienvenido el conflicto, porque ahí donde aparece el conflicto, nosotros sabemos dónde tenemos que trabajar, porque ahí el conflicto está expresando, es un síntoma de un conflicto que hay que resolver. Entonces, qué bueno que vamos a
propiciar resolver conflictos, porque quiere decir que vamos a focalizar en las situaciones problemáticas que tenemos que aceptar que estamos viviendo como comunidad educativa. Los conflictos institucionales siempre revelan necesidades de cambio. Cuando persisten, un mismo conflicto que se sostiene en el tiempo, es porque está, ¿no?, reclamando cambio. Hay algo del orden de nuestras estrategias que tenemos que modificar, ¿sí? Y cuando nosotros abrimos espacios de resolución de conflictos con este método o con cualquier otro, hay varios, ¿no?, paradigmas, lo que estamos haciendo a la larga es fortalecer las relaciones, ¿sí?, interpersonales en las instituciones, porque miren, los alumnos, cuando pasan por una experiencia de mediación, salen fortalecidos entre ellos, porque descubren que pudieron resolver, que juntos pudieron encontrar. En esta primera mitad del año que estamos nosotros instalando la experiencia en la escuela, hicimos hasta ahora poquitas mediaciones, porque bueno, formamos a los alumnos, nos llevó 2 meses, ¿no?, de hacer la capacitación con los alumnos delegados, y ahora estamos en la etapa de aceptar o de acudir al equipo de mediación para pedir que intervengan los pares, digamos, ¿no? Y esto tiene su resistencia. Pero las 5 que hicimos, de las 5 que hicimos hasta el momento, que fue en 1 mes y pico, 4 dan cuenta de este indicador que les planteaba recién. Ustedes no saben qué interesante, cómo estos alumnos que parecía que se iban a matar, ahora que pudieron encontrarse construyendo una alternativa que los benefició a todos, cómo propician ellos en sus propios cursos, ¿sí?, que los alumnos vayan a mediación, porque se sintieron protagonistas, se sintieron, ¿no?, además se reconocen en su propuesta, porque se les ocurrió a ellos la forma de salir de ese conflicto, no al equipo de orientación, a un directivo. ¿Se comprende? Bueno, ni que hablar, ¿no?, de que si damos lugar a que el conflicto acontezca y vamos a intervenir sobre eso, justamente permite liberar emociones, que si los reprimimos después se transforman en problemas de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el conflicto también permite aclarar quiénes somos, digamos, ¿no? El conflicto, cómo las instituciones gestionan los conflictos, da cuenta también de la identidad institucional, ¿no? Lo que es una verdad es que todas las instituciones resuelven conflictos. Ninguna institución existe sin un modo de resolver los conflictos. Lo que va a modificarse es el cómo los resuelve. Esta es una propuesta que implica democratización, horizontalización, digamos, ¿no?, protagonismo de las partes. Por eso nos parece interesante. ¿Cómo estamos hasta acá? Hablé mucho yo. Vamos a leer un pequeño texto para pasar acá. Algunos los conocen, Marcela, los que cursaron conmigo el año pasado. Este es un texto muy lindo para trabajar con personas de cualquier edad, ¿sí?, que nos permite entender en lo que necesitamos avanzar, que es cómo existe esto de la puntita del iceberg en el conflicto y el iceberg, digamos, ¿no? Y se llama El cuento de la naranja. Lo leo. Había una vez 2 niñas que se peleaban por una naranja. María decía que la quería y Silvina también. Después de discutir un buen rato y decirse cosas feas, empezaron a forcejear la naranja para quedársela. Vayan pensando en la naranja cualquier objeto de disputa y de conflicto. Justo en ese momento llegó Cristina, la tía de las nenas. Alarmada, les preguntó qué pasaba y ellas le contaron. María argumentó que ella la había visto primero y por eso le correspondía. Y Silvina sostenía que como el día anterior María había recibido un regalo, ahora debía tocarle a ella. La tía no estaba muy segura de qué hacer. Solo sabía que no podía permitir que se pelearan por una naranja. Así fue como intentó distintas salidas. En principio se le ocurrió que la dividieran por la mitad, posibilidad que hubiéramos intentado casi todos. Y detengámonos acá porque es uno de los estilos de comportamiento ante el conflicto, que es siempre pensar que partir las diferencias, ¿no?, es la mejor forma de resolver conflictos y no resuelve nada. Pero las chicas siguieron quejándose. Después pensó en que la comiera quien la había pedido primero. Luego resolver según quién se portaba mejor,
o remitirse a quien había tenido un mejor rendimiento escolar. En fin, buscó distintos criterios para adjudicarla. En todos los casos, las niñas no detenían la discusión. También pensó que sería mejor sacársela y que no la comiera ninguna de ellas. Niego el objeto de conflicto. Pero finalmente intentó algo diferente. Optó por preguntar a cada una de sus sobrinas para qué quería la naranja. María respondió que quería tomar un jugo y Silvina deseaba hacer una torta y necesitaba la cáscara para rallarla. La sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta de que las dos niñas querían cosas distintas y que ambas podían conseguir lo que deseaban simultáneamente. Este pequeño cuentito de la naranja, que es básico en la formación de todo mediador, nos muestra claramente, ¿sí?, la estructura que hay en la mayoría de los conflictos. Creemos estar disputándonos lo mismo, pero nuestras necesidades y nuestros intereses son divergentes, pero son complementarios, no son opuestos. Detrás de la gran mayoría de los conflictos aparece esta lógica del cuento de la naranja. Si no es lo mismo lo que queremos, parece que es lo mismo. Por eso en la definición de conflicto decíamos incompatible o que lo percibimos como incompatible. Por eso, ¿qué hace todo mediador o todo facilitador? ¿En qué tiene que trabajar en principio? Les pongo acá. ¿Se ve la pirámide? Sí. ¿Qué querían la naranja? La posición va a ser esa primera, ¿sí?, como lo indica la palabra, la posición. Aquello que yo manifiesto que necesito para salir del conflicto en primera instancia. ¿Sí? El trabajo de todo docente facilitador es tratar de descubrir el para qué y el por qué. Explorar, ¿sí?, los intereses y las necesidades que hay detrás de ese pedido, de ese objeto que está suscitando conflicto. Y para eso, bueno, las estrategias que vamos a compartir. ¿Sí? Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, PIN, posición, intereses, necesidades, porque ¿en qué trabajamos en mediación? En poder encontrar mínimo los intereses que subyacen a cada posición. Y recién cuando nosotros descubrimos los para qué, si llegamos a los por qué mejor aún, podemos empezar a trabajar en crear un acuerdo, ¿no?, o en poder resolver el conflicto. Desde la lógica de las posiciones, no se puede avanzar en ninguna intervención, y menos en una intervención con carácter pedagógico. ¿No? Necesitamos encontrar lo que subyace, necesitamos encontrarlo, y fíjense, ¿qué hay adentro de los intereses, ¿no?, cuando una persona se posiciona en un conflicto? Todo esto hay. Deseos, expectativas, ideales, creencias, experiencias previas, fantasías, temores, representaciones de sí, representaciones del otro. Todo esto hay que poder trabajar para poder pasar de la lógica, ¿sí?, de la posición a la lógica del interés. ¿Hasta acá vamos? Sí. Vamos medio ya en la hora, me quedan varias cosas sin ver hoy, pero les planteo concretito 2 o 3 cuestiones para el lunes que viene, si les parece. ¿Sí? Desde esta concepción de conflicto, entonces, como construcción y relación, ¿sí?, de esta definición de conflicto que vimos, ¿no?, desde esta dificultad estructural del sujeto que es el lenguaje y su orden fallido, nosotros vamos a pensar entonces en un método, ¿sí?, que tiene estas etapas. Se las presento rápido para que esto lo vemos. Casas el cambio. Vamos a trabajar en 5 etapas, acá está. En la etapa de lo que implica la premediación, ¿sí?, que es cómo presentamos todo, cómo traducimos todo esto que estamos viendo o que vimos hoy a charlar con un adolescente o con un niño para ponerlo en escenario de trabajo. Para eso vamos a hablar de una etapa de premediación, ¿sí?, con una técnica en particular que vamos a ver muy rápido, pero que es el lunes que viene, y después vemos cualquier cosa el otro lunes con algún ejemplo que ustedes traigan, de cómo construye un discurso para invitar a alguien a entrar a esta lógica de pensar el conflicto como oportunidad, a pensar que yo puedo ser protagonista de la solución a mi conflicto, cómo construyo mi discurso de mediador. Y después a esto le siguen 5 etapas, ¿sí?, que las llamamos de la siguiente manera.
¿sí? La primera, que es la de presentación y reglas de juego. ¿Cómo presento reglas de juego para crear un espacio de comunicación seguro, un espacio de comunicación asistido, un espacio de comunicación mediado? Y en eso es centrar la figura del docente mediador, porque lo que sí sabemos es que los alumnos solos no lo van a poder resolver porque ya entraron en conflicto y su estrategia de comunicación falló. Entonces, ¿cuál es el saber que va a tener el mediador que no tienen los mediados? La de la lógica de cómo nos vamos a comunicar en este espacio, al cual ingreso voluntariamente y que se va a llamar mediación. Y ahí hay 4 o 5 tips que vamos a presentarle a los alumnos, que es, bueno, mientras que ustedes están acá, comunicándose mediados por mí, estas son las reglas de juego que se cumplen a rajatabla. Y el método propone una cuestión simbólica, que es de cómo hacemos que los chicos firmen un contrato de mediación. Que parece una cuestión boba o burocrática, sin embargo no saben la eficacia simbólica que tiene ese contrato. Porque cuando alguno se va de la pauta, el contrato lo firmamos y vuelve a instalarse en la lógica que necesitamos que esté para poder trabajar. La etapa 2 se llama Cuéntame, y ahí vamos a lo que Estelita apuntaba, vamos a lograr que cada uno pueda en forma individual, en un tiempo que no es más de 10 minutos, 15, a contar su versión. Pero ahí vamos a relevar sentimientos, ¿sí? Cómo está dañada la relación, cuáles son las preocupaciones. Y entonces en la etapa del Cuéntame nos vamos a ir a la etapa de aclarar el problema. Que acá es donde vamos a poner en práctica las técnicas de comunicación que propone el método. Y que tiene que ver con la pregunta clarificadora, el parafraseo, ¿sí? La técnica del espejo y las preguntas circulares. Todo eso lo vamos a trabajar en esta etapa, que es en donde nosotros vamos a explorar y vamos a tratar de pasar de la posición a encontrar los intereses y las necesidades de los chicos o de los adultos, ¿no? Con los que estamos mediando. La etapa 4, proponer soluciones, cómo se invita a los alumnos de esta perspectiva a proponer soluciones y cómo se llega a un acuerdo y cuáles son las partes que tendría que tener todo acuerdo en un proyecto, ¿no? O en un programa de mediación escolar. Pero para eso les pido un favor, que ustedes traigan para el lunes un conflicto real que estén viviendo en la escuela, en el instituto, ¿sí? En donde están trabajando, para que podamos tomar, si bien somos pocos no vamos a poder trabajar con los conflictos de todos, pero vamos a tomar uno como para ir pasando las etapas y las técnicas en función de un conflicto real sobre el cual podamos hacer una suerte de role-playing virtual, y podamos ir viendo las técnicas en función del caso, desde esta concepción teórica que hoy presentamos. ¿Les parece? Sí, Gustavo, perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Súper interesante, Gustavo, esta idea de la palabra, ¿no? En medio del conflicto y esta cuestión de lo circular. Bueno, parece que es una propuesta más que interesante para abordar, y esto que ya se está poniendo en práctica y que son los alumnos también los que se convierten en mediadores, me parece súper valioso. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para Gustavo. A mí me encantó Fabiana. el cuento de la naranja, porque es muy claro y preciso. Es decir, cuando cada uno expresa lo que desea y por qué, es decir, las dos cosas son válidas, pero hay que encontrar un punto en común para poder llegar a un acuerdo. Es decir, partido no, pero bueno, cuando uno llega metafóricamente a una quería el jugo y la otra quería la cáscara para la torta, es decir, lo podemos compartir sin conflicto, pero en primera instancia Claro. era un drama, una sola naranja para dos, ¿cómo hacemos? Pero bueno, el poner en palabras justamente me clarifica qué era lo que yo pretendía, y bueno, y al final, la verdad que ese cuento como que se resuelve solo, por decir, uno tenía una inquietud, otro otra, y bueno, se puede llegar a un acuerdo. Pero fíjense qué es lo que lo resuelve: la intervención de la pregunta del para qué. Y cuando estamos atrapados emocionalmente en el enfrentamiento, nos cuesta dilucidarlo. No, y uno se posiciona desde su lugar y su mirada. Exacto.
Entonces uno es muy individual ante esa problemática y no podés ver otra cosa. Y justamente el mediador es el que te hace ver desde otro lugar que en realidad se puede encontrar una solución Exacto. a eso que uno creía que era imposible. Bueno, nos quedamos pensando si en este Bueno. encuentro, en las escuelas también esta idea de trabajar con padres, con docentes, de que a veces creemos, como vos decís, Gustavo, que hay un conflicto y lo tengo que resolver ya y sanciono y creo que eso es resolver, ¿no? Y en realidad viene por otro lado. Sí que hay que intervenir en el momento y como vos decís, esta cuestión de lo emocional, pero la solución requiere tiempo y los educadores también tenemos que entender eso, ¿sí? A veces vamos por la sanción directamente y hay un caminito largo que hay que hacer para resolverlo. Así que, bueno, mil gracias a No, todos por los que se favor. sumaron hoy. Si saben de alguno que se perdió el de hoy y quiere sumarse, Sí, le vamos a mandar claro. también el material. Así que una propuesta más que linda. Sí, porque el lunes Gracias. cuando veamos las técnicas, o sea, desde la concepción teórica se van a poder anclar más, pero bueno, el que no Claro. tiene la parte teórica igual puede conectar con alguna de las estrategias y después le pasamos algunas cuestiones para leer. Bárbaro. Bueno, muchísimas Bueno. gracias. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, Nos a vemos el las lunes. 6. A las Sí. A las 6. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Buena gracias. semana para todos. Chao. Buena semana Hasta para luego. todos. Chao, Chao, chao. chao. Hasta Chao, luego. Santi. Chao. Chao, Martina. Chao, Arce. gracias. Chao. Cortamos la grabación. Chao.